Un niño duerme feliz soñando con la mañana de Navidad. Lo que no escuchan mientras duermen es el sonido de SCP-4666 deslizándose en su habitación. SCP-466 observa al niño por un momento antes de meter la mano en una bolsa gigante. Hola, soy el Dr. Bob y este es el SCP-46666, también conocido como el Hombre de Yule. Se cree que SCP-46666 es una única entidad humanoide, pero que ha estado viva durante un tiempo increíblemente largo. Aquellos que han entrado en contacto con SCP-4666 y han vivido para contarlo, lo describen como muy alto, entre 2 y 2.3 metros. También parece ser muy viejo y muy delgado. Siempre aparece sin ropa, incluso cuando el clima está por debajo de cero y sería demasiado frío para cualquier humano para sobrevivir. Aunque la verdadera extensión de sus propiedades anómalas aún es desconocida, SCP-4666 parece ser capaz de viajar instantáneamente a cualquier ubicación en la Tierra, por encima del paralelo 40 de latitud norte, y en realidad puede ser capaz de viajar a cualquier lugar del planeta. Los encuentros con SCP-4666 solo se han informado durante un periodo de tiempo muy específico, un periodo de 12 noches desde la noche del 21 de diciembre hasta las primeras horas de la mañana del 2 de enero. Este periodo se conoce como la fase activa del SCP-46666 y los encuentros con la criatura humanoide anómala se han denominado eventos de Weissnacht. Durante estos eventos, SCP-46666 aparece en viviendas familiares, todas las cuales, hasta ahora, tienen algunas cosas en común. 1. Todas están aisladas en áreas rurales. 2. Están en lugares con nieve que cubre el área durante el plazo del evento. Y 3. Todos son hogar de una familia con al menos un niño menor de 8 años. En lugares que coinciden con todas esas características, los eventos de Weissnacht a veces ocurren y siempre siguen la misma progresión básica. Durante las primeras 7 noches, los niños informarán de ver una figura extraña en las cercanías de la casa. La entidad parecerá estar observando la casa desde la distancia, como desde el otro lado de un campo o desde el borde de un bosque cercano. Algunos niños han reportado despertarse en la noche y encontrar a SCP-46666 observándolos dormir desde una ventana. En las noches del 8 al 11, otros miembros de la familia informarán escuchar a la entidad, como pasos en el techo o en el ático. También se empezará a notar un mal olor en la casa, pero nunca se encuentra la fuente del olor. Estos extraños sucesos a menudo llevan a la familia a pensar que su casa puede estar embrujada, o que están siendo aterrorizados por un loco. Finalmente, en la noche del 12, puede suceder uno de 2 escenarios. En el primero, que ocurre aproximadamente el 15% de las veces, las familias a menudo informan que escucharon pasos durante la noche dentro de su casa, pero nunca hay ninguna señal de entrada forzada, como ventanas o puertas rotas. Por la mañana, los niños hallarán juguetes rudimentarios al pie de sus camas. Para los afortunados, este es el final del evento de Weissnacht. El aproximadamente 85% que experimenta el otro escenario tiene considerablemente menos suerte. En la gran mayoría de los casos, la 12ª noche es una experiencia horrible. SCP-46666 todavía entra a la casa en la última noche, pero en lugar de dejar regalos para los niños, incapacita a la familia y los traslada a todos a una sola habitación, donde procede a matarlos uno por uno a la vista del resto de la familia. El método exacto de asesinato varía de un evento a otro, pero casi siempre hay un elemento de tortura que ocurre antes de que finalmente sean asesinados, y esta tortura puede tener un propósito ritualista. Se mata a toda la familia excepto a uno de los niños, que tiene menos de 8 años. En cambio, este niño es secuestrado y colocado en una bolsa gigante que SCP-466 lleva consigo. La existencia de SCP-46666 se notó por primera vez en 1974 por el entonces nuevo programa de reconocimiento de firmas anómalas de la Fundación, que alertó a la Fundación sobre varios asesinatos sospechosamente similares en hogares que ocurrieron en todo el hemisferio norte en la noche del 1 de enero. Investigaciones adicionales descubrieron evidencia de lo que probablemente fueron otros eventos de Weissnacht cada año hasta finales del siglo XVIII, con un promedio de un poco más de 3 eventos por año.
e incluso ha habido evidencia de referencias a lo que podría ser SCP-46666, que se remontan hasta el primer y segundo siglo después de Cristo. Se han encontrado huellas dactilares idénticas en todas las casas que cumplen con las condiciones para los eventos de Weihnacht, y se han comparado con una huella parcial recuperada desde 1873. Estas huellas dactilares tienen características que no coinciden con ninguna huella humana conocida, y los cabellos blancos similares a los humanos que también se han recuperado no parecen contener ADN humano o ningún ADN en absoluto. En los raros eventos de Weihnacht, donde SCP-4666 no asesina a la familia y deja regalos, los regalos son cualquier cosa menos normales. Los regalos, conocidos como SCP-466666A, parecen estar hechos de los cuerpos de niños que SCP-466666 secuestró de otras casas. En un caso de 2018 en la casa de una familia en Alaska, se dejó una muñeca de tamaño natural hecha del cuerpo de una niña. La muñeca llevaba un vestido sucio hecho de trapos cosidos entre sí que en algunos lugares estaba cosido directamente a la piel. Su boca había sido cosida y pintada de rojo con sangre humana. Las uñas de otro niño habían sido pegadas sobre las suyas y faltaban completamente 3 dedos. El cuero cabelludo fue reemplazado por el de otro niño, como una peluca básica. Lo peor de todo, ambos ojos habían sido removidos y reemplazados por 2 piedras que estaban pintadas para parecer ojos. Pero lo más aterrador de todo fue que la niña que había sido convertido en una muñeca, de algún modo, seguía viva. Las autoridades trasladaron a la niña a un hospital para una breve entrevista. Explicó que el hombre que la secuestró había matado a sus padres antes de meterla en una bolsa gigante, donde también había otros niños. SCP-4666 llevó a los niños a un sistema subterráneo de cuevas llenas de hielo y huesos. Allí se vieron obligados a hacer juguetes rudimentarios hasta que ya no pudieron más, momento en el que se convirtieron en juguetes. La niña, ahora conocida como Ekaterina Morozova, había sido secuestrada 2 años antes en un conocido evento de Weihnacht. Sobrevivió solo 18 horas después de ser descubierta. Una autopsia reveló muchas lesiones terribles, y se encontró que la causa de la muerte fue debido a una desnutrición severa y prolongada. SCP-4666 ha sido clasificado como Keter y actualmente no está contenido. La Fundación monitorea el tráfico web y los canales de aplicación de la ley en busca de cualquier evidencia de actividad del SCP-466666, y especialmente cualquier posible evento de Weihnacht, como casos de acoso reportados durante la fase activa de 12 noches u otros fenómenos extraños en casas con niños pequeños. Si se sospecha que un evento de Weihnacht está en progreso, se envía la fuerza de tarea de contención más cercana para intentar contener a SCP-466666, utilizando los protocolos estándar de primer contacto humano, PDP-8. Hasta ahora, ningún intento de contención ha tenido éxito. Ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob y asegúrate de suscribirte, mientras nos adentramos cada vez más en los archivos clasificados de la Fundación SCP.